Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos otra vez con Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. ¿Cómo estás, Guido? Bien, felizmente, muchas gracias por la invitación. Así es, para nosotros es definitivamente un placer volverte a tener en nuestro espacio y queríamos conversar justamente contigo sobre el tema de construcción. Es uno de los sectores que ya tú lo habías dicho hace algún tiempo, es uno de los sectores que más va a caer económicamente, uno de los más afectados a nivel de este año por el tema de la pandemia. Pero cuéntenos un poco acerca de, ¿ya se tiene un dato exacto de cuántos empleos se han perdido en este año? Bueno, sí, mira, hay un tema bien interesante, ¿no? Los últimos 3 meses han sido bastante buenos, de una gran recuperación, 3 meses de crecimiento continuo, septiembre, octubre y noviembre. Como consecuencia de eso, el empleo se ha recuperado, ¿no? Más bien, en Lima Metropolitana se han recuperado casi 250.000 empleos respecto a los que cayeron en el mes de abril, ¿no? Abril, mayo, junio, que fueron los más duros. Estamos ahora 4% por debajo de lo que, digamos, del nivel de empleo que se tenía antes de la pandemia. Sin embargo, hay que decir que casi el 75% de este empleo recuperado es empleo informal, ¿no? El sector informal de la economía de la construcción no ha tenido el nivel de afectación que ha tenido la economía de la construcción formal. O si queremos verlo de otra manera, se ha refugiado en la informalidad el empleo y de alguna manera la inversión para, digamos, encontrar una salida al problema que teníamos hace algún tiempo, como comentamos, ¿no? Definitivamente el tema de la informalidad no solamente ha afectado al sector construcción, a todos los sectores. El hecho de la pandemia ha generado que muchas empresas vuelvan a la informalidad o crezcan dentro de la informalidad. Antes de entrar un poco definitivamente con este tema de informalidad, hay tareas pendientes para el 2021, pero antes de entrar a esa pregunta, yo te quería preguntar si ya se sabe con cuánto de porcentaje de caída cerraremos el año 2021 a nivel de construcción. Bueno, según la estimación que nosotros hacemos a partir de un panel de empresas a las que entrevistamos periódicamente, este año vamos a caer alrededor de 16% respecto al año 2019, cifra que, hay que decirlo, es inferior, ¿no?, a lo que se preveía inicialmente, ¿no?, una caída cercana al 30%. Esta naturalmente es una buena noticia, aunque hay notorios desafíos. De todas maneras, caer 16% y ser probablemente el sector, quizá después del turismo, ¿no?, que tenga una caída más fuerte en este año, ¿no? Y así como se predice el porcentaje de caída, también se habla de un porcentaje de cuánto se planea recuperarse. A ver, si hablamos de recuperación en sí, hablamos del momento en el que ustedes vuelvan a estar a como estuvieron antes de la pandemia. ¿Ya ustedes han previsto cuánto tiempo va a demorar eso? ¿Realmente tú crees que pueda ser el 2021? Bueno, la previsión que nosotros tenemos es de un crecimiento de 13% para el próximo año, ¿no? Es lo que estiman las empresas que forman parte del panel de Capeco. Esto nos indicaría que todavía no llegaríamos al crecimiento que requeriríamos para revertir totalmente esta caída, pero además este 13% está condicionado por una serie de factores, ¿no? Uno de los cuales es el sanitario, ¿no? Hay un nivel de incertidumbre muy fuerte respecto a lo que se llama la segunda ola y al cómo puede, digamos, el país reaccionar frente a esto, ¿no? Y lo segundo es la situación política del país, ¿no?, que se ha agudizado, una crisis política muy fuerte. Hay además iniciativas legislativas que van en contra de la inversión, tanto pública como privada, ¿no?, en contra de la estabilidad económica del Estado, que es un activo que todavía el país mantiene,
y esto podría afectar el nivel de ejecución del sector del Estado, que ya está bastante afectado, hay que decirlo, es el que más lento se mueve, el Estado, en el sector construcción. Pero además está la incertidumbre propia de la campaña electoral, ¿no? Estos dos temas, la pandemia, el nivel de control que se puede tener y la incertidumbre política, afectan las decisiones de inversión de las familias y de las empresas, ¿no? Y esto ataca directamente a un sector como la construcción, que está basado justamente en la inversión de las familias y de las empresas. Sí, definitivamente, a veces cuando nosotros, la crisis política que tuvimos hace aproximadamente un mes con el tema de la vacancia de Martín Vizcarra y todo lo demás, generó una crisis política que en realidad se ve reflejada en inestabilidad, en menos inversión a nivel de diversos sectores. Entonces, ¿cuáles son las tareas o las estrategias que ustedes están viendo para el 2021 en tema de reactivación? Bueno, nosotros creemos que hay dos tareas centrales para el 2021, ¿no? Lo primero es generar confianza en la inversión, tanto de las familias, sobre todo diría yo de las familias, cuanto de las empresas y de las instituciones. Dentro de estas instituciones está el propio Estado, que tiene notorias dificultades para avanzar. Eh, le, hemos calculado que este año el Estado va a gastar en inversión el 51% del presupuesto que tenía, es decir, casi la mitad del presupuesto de inversión no se va a ejecutar, ¿no? Este es un tema crítico porque, digamos, el sector construcción ha caído 16, pero la ejecución de la obra pública en relación con su presupuesto, casi 50%. Es una gran diferencia, que es lo que retrae de alguna manera el crecimiento. Y el segundo gran objetivo es formalizar el empleo. No es sostenible un sector productivo que se sustenta en el empleo informal y en la actividad informal. Y eso implica también decisiones de inversión muy potentes para promover la inversión privada, y eso tiene, digamos que hay decisiones o medidas que tiene que tomar muy concretamente el gobierno para sacar adelante la inversión privada y la inversión pública. Claro, entonces estamos hablando también de mucho lo que son expectativas a nivel de construcción, pero centrados en el nuevo gobierno. Entonces, se espera que también se vea más el tema de inversión privada. Eh, Aparte de ello, ¿qué otras expectativas tenemos para el 2021, Guido? El 2021 va a ser un año de recuperación de los tres segmentos que componen la actividad constructora, ¿no? La obra pública debería crecer, de todas maneras va a crecer porque realmente creemos muy improbable que decrezca más, ¿no? Más del 50%, no tiene o sea, no nos fijamos en ese escenario, ¿no? El asunto es saber cuánto más va a crecer, ¿no? La vivienda también ha sido fuertemente golpeada. La vivienda puede terminar este año con una caída de más o menos un 25%, ¿no? Que es también potente, fuerte, sobre todo por las limitaciones que tiene el desarrollo de la vivienda social, ¿no? Que en Lima ya expresa la mitad de la demanda, ¿no? En las ciudades del interior puede ser un poquito menor la participación en unidades, digamos, ¿no? En número de viviendas construidas. Y el tercer segmento, que es el de los proveedores de materiales, que está fundamentalmente ahora incentivado eh, por la construcción informal. Nosotros hemos recogido un dato en diciembre que dice que más o menos el 50% de la facturación de las empresas proveedoras de materiales proviene del mercado no formal. Esto normalmente no pasa del 37%. O sea que este año la construcción informal
ha explicado más o menos un tercio más de facturación de la que normalmente, digamos, explica, ¿no? Para los proveedores de materiales. El próximo año los tres sectores van a crecer, probablemente los tres sectores a nivel de 2 dígitos, y también esperamos que estas dos contingencias, una que digamos depende menos, ¿no?, de la acción del gobierno, aunque también hay decisiones que tomar o que no tomar, ¿no?, que es el tema de la pandemia. Por lo pronto ahí nosotros recomendamos al gobierno no cerrar la actividad constructora formal durante una posible, digamos, nueva decisión de entrar en una situación de emergencia. Ese sería el peor error, primero porque de alguna manera esta decisión, que además el Perú en América Latina solamente compartió con Honduras, si todos los demás países en América Latina lo que hicieron fue más bien promover la construcción formal. Algunos la declararon esencial, otros consideraron que no era conveniente detenerla. Entonces, esa es una primera, digamos, recomendación, ¿no?, que nosotros nos permitimos hacer respecto a eso. Y lo decimos por tres razones. Primero, porque la construcción es una actividad muy segura. La construcción formal tiene que cumplir protocolos de seguridad y de salud en el trabajo muy altos sin pandemia, ¿no? Es casi como la minería o la parte más avanzada de la agroexportación. Tiene un nivel de seguridad muy alto. Segundo, por el impacto económico que sabemos que tiene la construcción en otros sectores y en el empleo, ¿no? Y tercero, porque está demostrado, como lo hemos mencionado al principio de la entrevista, que cuando los trabajadores no encuentran empleo en el sector formal, se van al sector informal. Guido, a punto de vista tuyo ya como director ejecutivo de Capeco, ¿cuál crees que debería ser la solución o la estrategia para combatir la informalidad? A ver, nosotros tenemos un planteamiento que le hemos puesto como nombre, construyendo formalidad, ¿no? O sea, es más que luchar contra la informalidad, hay que promover medidas para que la construcción informal se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, un tema que lo hemos mencionado muchas veces, en el Perú todavía solamente el 30% de la construcción de viviendas en unidades corresponde a la construcción formal. Nosotros, por nuestro nivel de desarrollo económico, deberíamos tener más bien la posición inversa: 70% de formalidad y 30% de informalidad. Y eso implicaría pasar de construir 40.000 viviendas a 140.000 viviendas por año. Y eso para nosotros implica tomar decisiones como, primero, promover la planificación urbana en las ciudades. En el Perú, las ciudades no tienen planes urbanos y lo que se genera es una escasez de suelo porque las municipalidades no dicen dónde se va a atender la demanda de nuevo suelo para vivienda y otros equipamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Porque sí existe suelo. Ese suelo que no puede ser ocupado formalmente, se ocupa informalmente a través del tráfico de tierras. Hay un dato de Grade, que es una consultora muy importante, que dice que el 93% de la expansión que han sufrido las 40 ciudades más grandes del país en los últimos 20 años se ha hecho o por tráfico de tierras o por habilitación informal. 93%. Y esto es en esencia porque no existe
la posibilidad de promover. Planificación urbana, nosotros planteamos una empresa de suelo urbano que ponga el Estado para poder utilizar bien sus terrenos. El Estado es el propietario de terreno más grande del Perú. No hay nadie que tenga tanto terreno como el Estado, pero lo usa mal. Ese es un primer tema. Segundo tema, aparte de un suelo calificado, nosotros necesitamos que haya agua para que esos proyectos funcionen. Si hay suelo y no hay agua, nunca se va a poder desarrollar un proyecto formal. Lo que va a hacerse es ocupar informalmente y el agua llegará después de 10, 15 o 20 años. Es una historia que ya conocemos y que en la pandemia hemos padecido. ¿Qué cosa proponemos? Que un porcentaje de la inversión que destina el Estado, que son más de 4.000 millones de soles al año que destina al agua, nosotros creemos que un 10%, 400 millones de soles, sea destinado a darle agua a proyectos de vivienda social, ¿no? El 10%, ¿no? Con el 10% nosotros podemos generar una cantidad de vivienda que poco a poco le vaya ganando la batalla a la informalidad. Tercero, tenemos que tener procedimientos administrativos que sean predecibles, sensatos, en buena cuenta, que no generen barreras a la formalidad. Y eso depende mucho del trabajo que puede hacer el Ministerio de Vivienda para actuar junto con las municipalidades, generarle incentivos a las municipalidades que cumplan la ley, porque es lo único que se pide para esto, que se cumplan las leyes, que no se planteen barreras que no están en las leyes. Y no solamente incentivos, sino aquel que no la cumple, sancionar. Luego tenemos que fortalecer los programas de subsidios del Estado. Si queremos construir 140.000 viviendas, necesitamos darle más recursos a estos programas. Y acá tenemos para el 2021 un gran problema, porque el presupuesto que se le ha dado al Ministerio de Vivienda para dar subsidios de techo propio a mi vivienda es menor que el de este año. Si es menor que el de este año, se van a colocar menos viviendas. Necesitamos que haya subsidios del Estado para que haya oferta de vivienda formal y las personas tengan alternativa a la informalidad. Tenemos que llegar al nivel C, D de la población que no tiene ahora oportunidades por falta de subsidios. Un quinto elemento es invertir en innovación en construcción. Tenemos que lograr nuevos sistemas constructivos, especialmente para vivienda social, que sean más seguros, más económicos, más sostenibles. Y ahí lo que proponemos es una transformación del CENSICO, que es una entidad del sector construcción, que tiene el mandato de investigación y de innovación, pero que no lo cumple, y hay un dinero, más de 100 millones de dólares estacionados en CENSICO, que provienen de aportes de las empresas que no benefician la innovación del trabajo y la innovación tampoco de las empresas y de los sistemas constructivos. Y por último, apostar por la formalización laboral. Hoy día estamos viviendo un gran problema en el sector agrario. En el sector construcción tenemos un acuerdo entre trabajadores y empresarios, pero tenemos el gran problema de que por falta de supervisión, ¿no?, hasta el propio Estado incumple los salarios de los trabajadores que son negociados por lo que se llama la negociación colectiva desde hace 17 años. Estos 6 factores son los que creemos que se deben implementar. Algunos de estos factores tienen medidas de corto plazo, como hemos mencionado, y otras, ¿no?, requerirán de una intervención de mayor calado, ¿no? Con esto se pueden lograr 140.000 viviendas al año, ponernos a un nivel de formalidad base para ir creciendo de manera sustantiva en las áreas rurales, en las zonas, digamos, ya mucho más castigadas de las ciudades o más pobres, ¿no? Pero
no podemos pensar el Perú puede estar por debajo de los niveles que alcanzan, por ejemplo, los países de la Alianza del Pacífico, que son nuestros socios comerciales, y debería ser por lo menos ese el punto de partida para sacar adelante a la actividad constructora formal. Definitivamente, y de los puntos que tú decías, la verdad es que a mí me llamaba la atención el hecho de simplemente cumplir la ley, porque es algo que se supone que ya se debería hacer. Pero tener que decir, tenemos que cumplir la ley para poder lograr algo, es realmente increíble. Esperemos que el próximo año sea un año, definitivamente, va a ser un año lleno de retos para todos los sectores, pero sea un año en el que el Estado apueste por hacer más atractiva la formalización, porque hace un tiempo yo lo dije, para mí el problema no es informalidad, sino cómo el Estado está enfocando la formalización y la está haciendo tan poco atractiva que la gente no quiere ser formal, tiene miedo de ser formal, no se están flexibilizando ningún parámetro para la gente que ahora es formal, no se les está dando ese apoyo que necesitan, a pesar de que ellos también están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Pero bueno, Guido, antes de terminar, ¿tienes algún comentario adicional? Sí, bueno, nosotros creemos que la construcción está saliendo del túnel tan duro que hemos tenido este año. Creemos que el próximo año puede ser un año de importante recuperación, pero tenemos que estar seguros de que las reglas van a ser claras, que el Estado va a ser proactivo en esta lógica de formalización o de promover sus propios programas y sus propias decisiones. Por el lado de Capeco, nosotros seguiremos haciendo planteamientos concretos para, digamos, acelerar estos procesos, hacerlos sostenibles en el tiempo. No lo hacemos solos, tenemos una alianza con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil que tiene la misma agenda, ¿no? Y queremos que el Estado la adopte, ¿no? No es fácil poner de acuerdo a trabajadores y empresarios. En la construcción tenemos esa ventaja. Esto que hemos hablado lo puede repetir el secretario de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil con las mismas palabras, porque hemos llegado a un planteamiento de este tipo de consenso. Y además queremos trabajar en algunos proyectos modélicos, como por ejemplo en la Municipalidad de Comas. Tenemos un convenio con la Municipalidad de Comas para promover proyectos de vivienda formales, para promover la formalización de la propiedad en Comas, porque creemos que si las municipalidades también tienen incentivos para apostar por la formalidad, la gente le va a reconocer un liderazgo, ¿no? Que es lo que los alcaldes, naturalmente los bien intencionados, necesitan, ¿no? Que la gente crea que lo que hace el alcalde es bueno para ellos. Tenemos un proyecto en Comas y tenemos otros proyectos más chiquitos en Lurín y en otros sitios en Caraballo, en el que con empresas del sector construcción estamos impulsando ya no solamente propuestas a nivel macro, sino la concreción de estas propuestas en la realidad. Definitivamente, entonces el 2021 es un año en el que se tiene que sumar el trabajo, no solamente a nivel de Estado y empresas, sino también lo que tú comentabas, el hecho de que las municipalidades y demás se sumen a estos incentivos para ser más llamativo, para que se pueda mejorar el sector. Definitivamente, y va a ser un año de decisiones objetivas. Esperemos que el Estado, el nuevo gobierno, sea bastante objetivo al tomar una decisión que no solo favorezca a uno de los participantes o de los actores de este caso, sino que favorezca a ambos y se pueda tomar una decisión equilibrada para el bien en realidad del sector, lo cual conlleva al bien de la sociedad en general. Bueno, Guido, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti y un feliz año para todos ustedes. Así es. Igualmente para todos por acá y feliz año para ti también, Guido, y también con nosotros. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.